Hola, Esmernela, ¿cómo estás? Mira, te quiero contar la historia de José y con la intención de mostrarte cómo Dios siempre está con nosotros. Siempre, no importa lo que esté pasando. Esta historia de José se encuentra entre Génesis 37 y 50. Y cuando tú la empiezas a leer, en resumen, te das cuenta de que todas las cosas que pasó José, ahí en ningún momento dice que José dudaba de Dios, que José se quejaba, no, al contrario. Él fue un niño que desde pequeño tenía el don de profecía, de tener visiones. Y una de esas visiones que él tuvo, que le contó a su familia, era sobre que él iba a reinar alguna vez sobre su familia, ¿no? Y él era el último de los hijos de Jacob. Dicen que era uno de sus favoritos, ¿no? Porque lo tuvo con su esposa querida en ese momento, que era Raquel. Entonces, fíjense, durante esta historia vemos cómo él, José, que tenía unos hermanos, los hermanos prácticamente al principio lo querían desaparecer, quisieron matar. Luego él llega a mano de una gente que lo vende a los egipcios como un esclavo. Él pasa a ser esclavo de un faraón y estando en su casa, Dios lo llena de su favor, lo bendice y él pasa a ser entonces el que manejaba, por decir, todo el personal, todo el palacio del faraón. Estando en esa posición, ¿verdad?, de líder, con el favor de Dios, viendo cómo sus cosas habían cambiado, usando su don de interpretar los sueños y de profecía. Luego ocurre una traición con la esposa de ese faraón que quería estar con él sexualmente, pero como él no quiso, entonces ella hizo ver que sí, que él había estado con ella, lo metió en problemas y él fue a la cárcel. Estando en la cárcel, una vez más dice que Dios lo vuelve a bendecir. Y estando en la cárcel, como él interpretaba los sueños de los que estaban ahí, él lo ponen también, como decir, a cargo, ¿no?, de las personas en la cárcel. Siempre lo ponía Dios en posiciones de liderazgo, en posiciones importantes, con personas de influencia. A pesar de todas las cosas que le estaba pasando, de todo el rechazo que él tuvo de su familia, de todas esas historias, de esas traiciones que él tuvo, de esas mentiras que tuvieron en su vida, José siempre seguía adelante. Y dice la palabra en la Biblia en varias oportunidades, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Inclusive me llamó la atención leyendo esa historia que también leí que decía que Dios lo volvía a bendecir. Y Dios lo vuelve a bendecir, ¿verdad? Entonces, aquí seguimos viendo cómo él, luego estando en la cárcel, que ya sabía una persona ahí, porque todo sucede por algo, todo a la final es el plan de Dios. O Dios lo permite para usarlo luego para bien, como parte de su plan, o es su plan, aunque a ti no te parezca y no te guste y no tenga sentido en el momento. Y fíjense que estándole en la cárcel, él interpretó los sueños de algunos de los que estaban ahí, y uno de ellos que luego salió y fue a la casa del rey, aunque no intervino por José, cuando el rey tenía unos sueños perturbadores, unos malos sueños, se acordó de que José interpretaba sueños, tenía ese don y lo mandan a llamar. Una vez más, ¿verdad?, que Dios siempre estaba con él. Entonces él pasa a ser la mano derecha prácticamente del rey. Entonces imagínense la historia de José, de donde viene que sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. Él llega a ser prácticamente la segunda autoridad gobernante de más influencia en el pueblo de Egipto. Entonces, ese sueño que él interpretó al rey decía que venía una época de sequía de 7 años y que entonces ellos tenían que prepararse. Y ahí lo ponen prácticamente a coordinar, a liderar, ¿verdad? Toda esa parte de ellos acaparar, producir todos esos alimentos para cuando viniera la sequía y cuando viniera la escasez. Entonces, por supuesto, se convierte luego en una
región muy próspera, cuando todo el mundo estaba pasando por hambre, por sequía, no había alimentos, ellos tenían abundancia. Una vez más, vemos la bendición de Dios. Y en ese proceso, en ese tiempo, es cuando inclusive sus hermanos van a buscar comida y van a comprar comida porque ellos estaban sufriendo esa escasez. Y, y vemos que lo interesante aquí es que Dios siempre estaba con José. Pero José era un hombre que siempre creyó en la palabra, siempre creyó en la promesa de Dios. Fue un hombre que aceptaba los planes de Dios y que hacía lo que él tenía que hacer, usaba su regalo, el regalo que Dios le había dado. Entonces, pónganse a pensar como José, nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasamos por estas situaciones donde quizás no somos vendidos como esclavos, pero somos rechazados por la familia, donde se burlan de tus regalos o de tus cualidades, donde estás en un sitio y te traicionan, mienten sobre ti y te sacan, luego vas a parar a una cárcel, literalmente, o puedes ir a parar, no a una cárcel física, pero quizás en un sitio donde te sientes prisionero, donde tus sueños están coartados. Entonces, tantas cosas que pasaron en la vida de José pueden estar pasando hoy en día en tu vida, pasan en nuestras vidas de diferentes maneras, donde nos sentimos como que, wow, ese sueño que yo tengo no se termina de dar, esa promesa que yo siento que Dios puso en mi corazón, no veo cómo va a suceder. Y entonces es importante que recuerden que durante toda esta historia dice, y Dios estaba con José. Y al final, lo que más me encanta es ver cómo se desenvuelve esto al final, donde, fíjense lo que José le dice a sus hermanos, que luego aparecen, y él termina acobijando a sus hermanos, protegiéndolos a ellos, proveyéndoles, ¿okay? Siendo él la persona prácticamente que los salvas y le provee a ellos, porque él estaba en una posición ahora de, como él había dicho en su sueño y su profecía, que él iba a reinar sobre sus hermanos. Eso se cumplió. No se cumplió cuando él era joven, un niño, pero se cumplió con los años, después de todo lo que él pasó. Y él reinó sobre sus hermanos. Y sin embargo, él tenía un corazón tan hermoso que los trajo a vivir con él, que los trajo a mantener a su familia, para que él volvió a ver a su papá, a su padre, y prácticamente él era el que los mantenía, los proveía, ¿verdad? Para que ustedes vean su corazón, y los perdonó. Pero al final, fíjense lo que dice, a mí me gusta esto, dice en Génesis 45, 5, 8, dice, no os entristezcáis. Este es José hablando con sus hermanos cuando ya él se les revela al final y dice que él era esa persona, ¿verdad? Que estaba proveyendo, esa persona que reinaba, esa persona que estaba a cargo de prácticamente de Egipto. Dice, no os entristezcáis, si os pese, ni os pese, o sea, no le pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de mi vida, o sea, imagínense cómo él lo está viendo, o sea, para preservarme mi vida, o sea, para que yo no muriera, para que yo no me perdiera, me envió Dios delante de vosotros. O sea, Dios los puso a ustedes delante de mí para preservar mi vida. O sea, que eso que ellos hicieron en esa época de que lo quisieron casi matar, después lo traicionaron, lo vendieron como un esclavo, Él lo está considerando que eso tuvo que pasar. Dios lo permitió, lo hizo, para preservar mi vida. Y no me enviasteis acá a vosotros. O sea, ustedes no me enviaron a mí aquí, a donde yo estoy hoy, sino Dios. Dios me envió, era el plan de Dios que yo fuera el que reinara. Y por eso pasó todo eso. Ese era el plan de Dios. Dios siempre estuvo ahí para él y Dios siempre lo protegió, Dios siempre lo bendijo y Dios siempre los prosperó. A pesar de que bajaban y subían las circunstancias, estaban en una buena posición y le pasaban cosas malas, cosas terribles, no malas, terribles, como nos pasan a veces a nosotros. Pero luego también dice, más adelantico, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, Dios lo encaminó para bien. Génesis 50, 20. Y más aún quiero cerrar esto diciéndoles que no solo Dios está con nosotros y que nuestra fuerza está en Él,
sino que también en Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, oigan bien, todas las cosas, no algunas, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, para cumplir el propósito que tiene para nosotros. Y luego, algo hermoso que dice en Proverbios 3, 5, 6, y dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Una vez yo le hablé, dijo, con todo tu corazón. Confía en Él. No dependes de tu propio entendimiento, de tus planes, de tu cabecita mental. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca la voluntad de Dios. Wow, eso no es fácil. Es decir, que se haga tu voluntad, Señor. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que te bendigo. Y dejo en tus manos para que sepas que Él es el que guía nuestros caminos. Que cuando tú pones tus días en sus manos, cuando tú pones tus planes en sus manos, Él te va a prosperar. Él va a cambiar siempre las cosas para bien, ¿verdad? Y Él te va a guiar y te mostrará el camino. Así que en el poderoso nombre de Jesús te bendigo y le pido, Señor Papito hermoso, que en este momento cada persona que esté viendo esto, que se cumpla tu plan en su vida, que se cumpla el destino que tú tienes para ellos, Señor, que seas tú mostrándoles el propósito que tú tienes en su vida, que abras todos los caminos, que pongas en su corazón el querer como el hacer para cumplir, Señor, tus designios, tu voluntad en su vida. Y que nos proteja siempre, Señor, y que nos recuerde que tú estás con nosotros, así como estabas con José y como has estado con cada persona de este mundo siempre, Señor, desde el principio hasta el final, porque tú nunca cambias. En el poderoso nombre de Jesús, amén.